La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Presentamos Prevención y Salud, un espacio dedicado a mejorar tu calidad de vida, con Julio César García y sus invitados de calidad. Señoras y señores de Prevención y Salud, nos encontramos en esta segunda temporada y en esta cuarta entrega con el ingeniero Milton Martínez Garcés, una de las voces más expertas en todo lo que tiene que ver con medio ambiente en la República Dominicana, y con él vamos a conversar un tema de salud. Me dirán, ¿qué hace un ingeniero hablando de salud? Pues ustedes sabrán porque hay una conexión muy fuerte entre la salud nuestra y el daño ecológico que causamos al planeta. Esa relación, vamos a tener mucha conciencia esta noche a partir de que escuchemos a Milton Martínez Garcés. Buenas noches, Milton. Buenas noches, Julito, a tu orden. Bien, Milton, vamos a comenzar hablando sobre relación salud, daño medioambiental. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Bueno, es fácil explicar cómo se relacionan, poniendo como ejemplo la Cova del Pomier. En la Cova del Pomier hay una población de murciélagos y la gente debe saber que los murciélagos tienen un radio de vuelo de 50 kilómetros, lo cual quiere decir que los murciélagos del Pomier vuelan hasta Palenque, más o menos, ¿verdad? Desde Palenque hasta el Cacao, por ejemplo. Entonces ellos, la vegetación nativa, de frutas nativas y algunas introducidas, son su fuente de alimentos. Pero ellos son omnívoros, comen frutas y comen insectos. Entonces si la gente aprende que plantando en sus patios o conservando en sus tierras esas frutas como las almendras, las cerezas, y muchas silvestres que producen frutillas como la penda, etcétera, atrae la población de murciélago a sus inmediaciones, y entonces ellos van a consumir los mosquitos. Entonces, en la misma medida en que se deforesta y se sustituye esas especies nativas que producen frutas nativas, sobre todo en las ciudades, en la medida en que la ciudad, el ayuntamiento, prefiere especies exóticas y elimina a las especies nativas que alimentan a los murciélagos, en esa misma medida la población o se va hacia otros lados o se extingue por hambre. Y entonces viene la plaga de mosquitos, se incrementa el paludismo, se incrementan la elefantiasis, se incrementa la chikungunya, etcétera. Todo lo que es transmitido por un mosquito se transmite por ahí, y eso es solo un ejemplo de cómo la gente debe entender que la preservación del equilibrio, de la salud de los ecosistemas, es un asunto que compete al interés directo de la humanidad, y no es un lujo cultural de los ecologistas, sino un requisito de la salud pública. Entonces podemos decir que cuando una sociedad como la nuestra se empeña en destruir la parte natural, estamos también desprotegiéndonos, porque en esa parte natural existen elementos que nos ayudan a que las enfermedades no nos lleguen. Claro, la humanidad tiene que entender que es parte de un sistema natural al que tiene que integrarse, y en la medida en que se aleja de ese sistema natural, compromete su propia existencia. Esa es la famosa regla número 4 de la ley ecológica número 4, que dice que la naturaleza sabe más que la humanidad. Entonces la humanidad tiene que aprender de la naturaleza, tiene que conocer las reglas, las leyes, y respetarlas. En la medida en que conspira contra ellas, se está conspirando contra sí mismo, contra su propia existencia. Y la historia natural demuestra que la naturaleza ha sabido salir de todas las especies que no encajan a sus grandes leyes. Salió de los dinosaurios, que duraron más que nosotros. Los dinosaurios reinaron en la naturaleza ¿cuántos millones de años? 600 millones de años. Y nosotros, que tenemos toda la historia evolutiva nuestra, de apenas de 4 millones de años. 4 milloncitos de años.
Y los dinosaurios, después de reinar durante 600 millones de años, están en el archivo, están en los restos fósiles de todo el planeta. Entonces, Así que, va a haber una cosa. Por ejemplo, nosotros aquí en San Cristóbal vamos a circunscribirnos a nuestra provincia. Tenemos muchas fuentes de agua contaminadas. Esta contaminación de agua, sabemos que cargan bacterias hacia nuestro organismo en caso de consumirla. Tenemos entonces una empresa del Estado, que es administradora de una parte del agua, que es la que nos sirve a nosotros en nuestras casas. Pero hasta ahora, y hasta prueba encontrada, esa agua no es apta para el consumo humano. Tenemos las deficiencias económicas que ha traído toda esta pandemia y mucha gente que se ve tentado a usar para su diario vivir y para ingerir el agua que nos llega por las llaves. Sabemos que ahí vienen cuantas bacterias pueden. ¿Qué está pasando con nosotros y esa manera de no entender que si contaminamos un punto en el río, estamos contaminando todo de allá hacia abajo? ¿Qué es lo que nos ocurre? nosotros en materia de agua tenemos uno de los más grandes déficits de política pública del país. Eh, necesitamos una política de agua que no acaba de ser bien definida. El agua hay que dividirla en dos vertientes. La vertiente de la disponibilidad de agua y la vertiente del acceso al agua. Si cogemos Río Nigua como ejemplo, vemos que el caudal histórico del río Nigua es de cerca de 2 metros cúbicos por segundo, que es agua suficiente para las necesidades del acueducto de San Cristóbal. Eso en términos de disponibilidad. Ahora, para que esa agua llegue potable a nuestras habitaciones, a nuestras viviendas, tiene que haber una política que asegure la disponibilidad del caudal del río y el acceso del agua limpia a nuestras viviendas y a los hospitales y a las escuelas. Son dos aspectos que son costosos los dos. Si usted se fija nada más en el presupuesto de INAPA, si usted va a las oficinas de INAPA, se da cuenta de que es la oficina pública probablemente más pobre. Se quema un bombillo y no lo reponen. Usted va a una oficina y no hay donde sentarse. Los escritorios de los funcionarios se parecen a los que describe García Márquez en El otoño del patriarca. Creo que la gallina ponían, ¿tú recuerdas eso, verdad? Que había una gaveta y había huevos. Había huevos. Así se parece los escritorios de INAPA. Los técnicos peor pagados. Eso te retrata lo que es la visión de la política de agua que hay en el Estado Dominicano. ¿Y por qué es eso? O sea, ¿cuál es la racionalidad de eso? La racionalidad es el interés de privatizar el agua. De hecho, ya el consumo humano del agua está prácticamente privatizado. Porque si te fijas bien... Hay que comprar botellones. Si te fijas bien, el agua se va en tu casa, pero el agua no se va en las envasadoras. No. Esas envasadoras tienen contratos con INAPA que nadie conoce. Esos contratos es por volumen. O sea, INAPA les tiene líneas exclusivas a esas envasadoras para suministrar el agua de nuestros acueductos. Estoy privatizándola. Y entonces, y además está la propaganda de que el agua de los acueductos no sirve. Ciertamente, pero la verdad es que si te vas a hacerle pruebas, te vas a dar cuenta que no es que no sirva, es que no es apta para el consumo. Ni para bañar al perro, la de San Cristóbal nosotros lo analizamos en un seminario que hicimos hace como 10 años. Y INAPA tiene 8 puntos de muestreo en San Cristóbal. INAPA no se atreve a publicar esos datos. Está prohibido publicarlos. Bueno, vamos a decir que estaba porque ya eso, no puede haber una política de continuidad en una parte del Estado y en otra no. Pero con este cambio ahora de la administración, algo debe venir.
Cambio, fíjate en los hidrantes como están botando agua negra ahora mismo por todos lados. Es agua que tú ves en el mercado, eso es agua del sistema de drenaje que está sobornado, rodando esa agua negra entre los vegetales y los vehículos pasando por ahí y las gomas empapándose de eso y cuando eso se seca, eso es al aire que va y tú vas a respirar eso. Entonces, los colibacilos, no entiendo, esto es terrible. La política de agua requiere una ley de agua que cree una autoridad nacional del recurso agua con recursos, o sea, con fondos. O sea, la economía del agua tiene que estar clara en la ley. No podemos hacer como en salud, que nos hicieron un fraude. Crearon el ministro de salud, es el rector del sector de salud. Pero los cuartos de la salud están en la superintendencia. ¿De acuerdo? Todos los cuartos del mundo están en las AFP, en las ARS y en la superintendencia de salud. Superintendencia de Servicios de Salud, SALRIL. Entonces, ese modelo de gobernanza es un fraude. Y el movimiento ambiental ya lo ha advertido que no va a aceptar que ese fraude se traslade al sector ambiental, creando una autoridad nacional del agua sin fondos, una superintendencia de agua con los cuartos. Ya están soñando con los grandes proyectos de acueductos, de alcantarillados, de drenaje pluvial y bonos, 2.000, 4.000 millones de dólares para eso. Y al final, los acuíferos agotados porque no habrá presupuesto para asegurar la disponibilidad. El agua se produce en el bosque. Entonces, podríamos tener, o sea, tenemos dos deficiencias: accesibilidad y disponibilidad. Claro, dos déficits que tienen que tratarse con las especificidades que conllevan, porque son especialidades distintas. Un técnico experto en conservar acuíferos es un técnico distinto al que hace acueductos. Bien, Milton. Nosotros como sociedad sabemos que tenemos un déficit en educación. Este déficit se refiere a todas las áreas. Entonces, en la parte nuestra que nos ocupa hoy, que es la parte del tema salud y el tema medioambiental, vamos a ver qué tú nos dices respecto al tema nuestro aquí en educación, donde no se da educación ambiental en la parte escolástica normal. Para tú accesar a educación ambiental, tienes que estar en una carrera que sea afín a esto. Pero, por ejemplo, en primaria, en intermedia y secundaria, no existe una materia de salud ambiental o una materia de conservación ambiental en este currículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como país? Porque no hay manera de que yo pueda combatir los daños que estoy haciendo si nadie me ha enseñado que son daños. Pero tampoco hay forma que yo pueda prevenir un daño futuro si en el pasado no se me enseñó que esto era dañino. ¿Qué vamos a hacer, Martín, en este caso? Sí, yo quiero advertirte algo clave, que no podemos meternos en la filosofía de la Coca-Cola. La Coca-Cola invierte enormes volúmenes de dinero en promover su visión de que el problema es de educación, de responsabilidad individual, de ética personal. No, el problema es de política pública. Los plásticos de un uso tienen que dejar de fabricarse. Llámese como se llame. Mientras no se dejen de fabricar, la gente lo va a utilizar. Entonces tú no puedes culpar al ciudadano que se bebe una Coca-Cola en una botella plástica. El culpable es la Coca-Cola, que decidió embotellar su refresco en una botella plástica para venderlo más barato, para vender más refresco. Y después, entonces, hacer relaciones públicas con gestos que no resuelven el problema a sabiendas. O sea, diseñando estrategias para hacer creer que con el discurso verde el problema se resuelve. No podemos caer en la trampa de la Coca-Cola. Entonces, ¿cuál es la solución?
cumplir la ley, que la ley diga, la ley, ¿por qué los fabricantes de plástico aquí sobornaron a los legisladores para que no aprobaran, para que eliminaran el artículo de la ley de residuos sólidos que le daba un plazo a los fabricantes de plástico? Ya en Puerto Rico no hay botellas plásticas, en Puerto Rico no hay vasos plásticos, ni en Costa Rica. Nada, usted ve eso aquí en Haití y en Honduras. Esos países que son del cuarto mundo y del quinto mundo. En ningún país que se respete ya se fabrican ni se liberan a las aguas y a los espacios públicos esas cantidades de botellas y de vasos y de plástico de todo tipo. ¿Por qué? Porque se prohibió su fabricación y punto. Después que eso se haga, entonces podemos entrar en discusiones de tipo técnico, pero mientras tanto la discusión es de tipo político. Los problemas ambientales son problemas sociales y por lo tanto tienen que abordarse en términos de a quién benefician y a quién perjudican. Benefician a unos pocos y perjudican a todos nosotros. Perjudican al 1%, como se dice ahora, benefician al 1%, perdón, perjudican al 99%. La cuestión uno ve de qué lado está uno. Si está del lado del 1, que tiene los medios tiene con qué financiar campañas publicitarias, de hacer creer cosas, y el 99% que tiene que pagar las consecuencias. Entonces, te preguntaba sobre el tema de educación ambiental en las escuelas. ¿Tú entiendes que ahí no está la solución para nada? No, eso no es el tema es de política. No, o sea, yo te pregunté porque la educación es de política. No hay educación sin política de Estado. Claro, después que tengamos un artículo en la ley de residuos sólidos que diga hasta cuándo vamos a permitir que se fabriquen aquí los plásticos de un uso, entonces podemos comenzar a hablar de las moléculas de plástico, de la duración de las moléculas, de tal tipo, de cuánto dura este para decomponerse, cuánto dura aquel, pero mientras no tengamos esa decisión de sacar de circulación los plásticos de un uso, lo demás es secundario, todo lo demás es secundario. O sea, que la única contaminación que tiene el ser humano hoy día, según tú, es el plástico. No. Me refiero al plástico, estoy tomando como ejemplo. No, porque yo te hice una pregunta respecto a educación, que es un macro. Sí, lo que te estoy advirtiendo es... A medioambiental, que es otro macro. Lo que te estoy advirtiendo es de que existe la filosofía Coca-Cola que pretende reducir los problemas ambientales a problemas de ética personal, a problemas moral. Esa es una visión ya de una productora de un tipo de gaseosa, pero yo estoy preguntando, en el caso de República Dominicana, modelo educativo... Vale para todos, o sea, cuando hablamos de plástico, de contaminación por plástico, que es un problema mundial, tenemos que asumir ese criterio. Cuando hablamos de pérdida de capacidad de retención de agua en los acuíferos, tenemos que usar el criterio. ¿Por qué los ríos del país están siendo degradados con la extracción de grava? Porque el formulador, el aplicador de las políticas públicas se confabula con los sectores que se benefician de eso. Entonces que la educación ambiental tiene que decir eso. Y eso, diciéndolo y no diciéndolo, casi lo mismo, es asumir las políticas, asumir la ley. La ley dice que hay que preservar el bosque especializado de galería de 30 metros alrededor de los ríos, y que las playas tienen que tener 60 metros libres de toda infraestructura, porque son públicas, toda la playa del país. Entonces la educación ambiental lo que tiene que hacer es explicarle a la gente que existe esa ley y que tiene que sumarse a los reclamos de que se aplique la ley del Estado de Derecho. Entonces, el ministro de Medio Ambiente se ha comprometido a aplicar la ley de medio ambiente. Tiene a cargo 2 leyes de medio ambiente, la ley 6400, la ley general
La ley orgánica que crea el ministerio y la ley 20204, que es la ley especializada que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, y la ley de costas establece muy claramente que 60 metros de playa tienen que estar como la playa de Río de Janeiro. Cuando tú ves una foto aérea de Río de Janeiro, ¿qué tú ves? Tú ves un solo arrabal. No, 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 no. Cuando tú ves la playa de la costa azul de Francia, tú ves un arrabal. No, no existe. O sea, la ley nuestra dice lo mismo. La ley nuestra dice lo mismo, es como la ley de tránsito. Yo fui a Costa Rica en el 95 y lo primero que hice fue comprar la ley de tránsito a ver qué era lo que decía, porque el tránsito está tan ordenado. ¿Y qué ley es esta? Déjame ver. Yo no lo podía creer que dijera exactamente lo mismo que la ley dominicana. Bueno, Milton, entonces en el tema de salud, en el tema medio ambiente, ¿qué puede hacer el ser humano? Vamos a hablar de soluciones para mejorar su salud a través de cuidar el medio ambiente. ¿Qué cosas puede ir haciendo mientras tanto? ¿Cuáles son los pasos que puede ir dando? El ser humano tiene que organizarse para hacer valer lo que dice la ley de medio ambiente, que reconoce lo que se llama el derecho difuso, que es la ley, eso aquí apenas se menciona. O sea, ya la ley de medio ambiente reconoce los derechos colectivos, o sea, tú como morador de San Isidro tienes unos derechos particulares por ser morador de San Isidro. Entonces, tú como morador de San Isidro te puedes constituir en parte contra cualquier beneficiario del deterioro de la calidad de vida, de la calidad ambiental de San Isidro. Y el juez está obligado a pronunciarse a favor de los moradores de San Isidro. Entonces, un aspecto clave de la educación ambiental es que el derecho difuso te autoriza a ti a reclamar que el Área Nacional de Recreo de Nigua, como área nacional, es un patrimonio que te incumbe a ti como nacional dominicano. Y tú puedes venir desde Pedernales a protestar, a constituirte en parte civil contra cualquiera que atente contra la integridad de ese patrimonio natural que se llama Área Nacional de Recreo, porque es para tú recrearte que está ahí, no es para que el otro lo desnaturalice. Entonces, en esa medida es que la educación ambiental es efectiva, en la medida en que empodera al ciudadano, en tanto portador de un derecho difuso, que eso es lo que significa, de un derecho de todos. Tú tienes unos derechos como ciudadano dominicano y tienes unos derechos ambientales como ciudadano de San Isidro y yo como Sainaguá. Entonces lo que tiene que ver con Sainaguá me autoriza a mí en términos civiles, en términos penales. O sea, la ley dice exactamente a qué se expone el funcionario público que autorice la violación de mi derecho difuso a la calidad ambiental. Y entonces, Milton, resumiendo, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones de un experto en medio ambiente para que la gente pueda mejorar su salud? Bueno, tiene que informarse, tiene que organizarse, pero sobre todo organizarse. Entonces, las organizaciones tienen que ser edificadas, tienen que ser, educadas en materia de derecho ambiental, materia de lo que dice la ley en términos de derecho ambiental, para que puedan reclamar esos derechos que la ley reconoce a las comunidades por primera vez. O sea, el derecho a la calidad ambiental, esto está definido en la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, y en otro lado dice la Constitución que somos un Estado social de derecho. Entonces, cuando tú enlazas el Estado social de derechos con la definición del derecho ambiental, o sea, el derecho difuso, entonces ya tú tienes a la Constitución de tu lado y a una ley orgánica del Estado Dominicano que te amparan. Entonces la población tiene que apropiarse, tiene que ser acompañada adecuadamente. Entonces tiene que haber instituciones que hagan esa función. Y bueno, en San Cristóbal estamos dando los primeros pasos para crear una institución de ese tipo.
que acompaña a la gente en la construcción de ese poder. Hay que construirlo. En la ley se dice que tienes el derecho a construirlo, pero hay que construirlo en los hechos. Y entonces eso es un proceso social que tiene que ser acompañado para que la gente pueda hacerlo bien, hacerlo como es, porque si hace un reclamo mal hecho, en los tribunales no procede porque los violadores sí tienen buenas defensas, sí pueden pagar buenos abogados, sí pueden pagar los bufetes. Nosotros, por ejemplo, en Barahona, hicimos 30 audiencias contra Carlos Bermúdez y no pudimos conseguir una sentencia, porque tiene a lo mejor el mejor bufete de abogados del país. ¿Cuánto gastó en eso? 1 millón por cada audiencia posiblemente, medio millón por cada audiencia. ¿Y cuánto gastamos nosotros? El pellejo. Entonces el pellejo contra los dueños de la renta del país. Entonces lo que están agrediendo la base de recursos naturales del país están acumulando riqueza porque no es de balde que lo hacen. Y hay que enfrentarse con ellos, creando las instancias legales, creando las instancias sociales que puedan enfrentarlos. Y eso no es fácil, ni se puede improvisar. Bien, entonces, señores, Prevención y Salud le ha llevado a interesantísima entrevista con Milton Martínez, hablando sobre el medio ambiente. Este tema está relacionado con la salud. Porque recuerden bien, si no tenemos un medio ambiente saludable, tampoco que estamos conviviendo en este planeta, que es lo único que tenemos, no vamos a tener salud. La salud depende, sobre todo, de que nuestro medio ambiente, como dicen los americanos, el environment, esté total y completamente apto para seguir viviendo. Y Milton nos decía algo que es bueno para reflexionar ya al final de la parte de este espacio que corresponde a salud y medio ambiente. Lo decía Milton al principio, los dinosaurios duraron mucho más años que nosotros. Dañaron la parte de la naturaleza. La naturaleza sencillamente nos expulsó para siempre. Y ahora no tenemos naturaleza. ¿Podrá ser eso el futuro de la raza humana? Ustedes y nosotros no decidimos. Muchísimas gracias, ingeniero Martínez. Gracias a ti, para la orden, Julito. Bien, señores de Prevención y Salud, seguimos en breve con nuestro segundo segmento. En este día de la no violencia contra la mujer, invitamos a toda la sociedad dominicana a sostener la lucha, a no desmayar, hasta lograr la eliminación de todas las formas de agresión contra las mujeres, como lo soñaron las hermanas Mirabal. De esta forma, promovemos una cultura de paz en las familias. Así, hacemos crecer a nuestro país en valores. El compromiso es de todos, de hombres y mujeres. Paremos la violencia contra la mujer. Señoras y señores de Prevención y Salud, cuarto programa, segunda temporada, y hoy nos acompaña una grande de la comunicación y una grande también de todo lo que tiene que ver con tratar de que el ser humano tenga mejores condiciones mientras estamos en esta tierra y Dios nos permite disfrutar un espacio acá. Altagracia Paulino va a estar conversando con nosotros esta noche sobre el agua. El agua es indudablemente uno de los elementos indispensables para que el ser humano y todos consistamos acá en la tierra. Está el aire, está el agua, sin eso no hay vida. Pero quien nos va a hablar hoy sobre el agua como derecho fundamental es doña Altagracia. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Julio César. Gracias por invitarnos realmente. Y hablar de un tema que está en mi agenda. Este año yo he asistido a 10 eventos nacionales e internacionales referidos al agua este año. Wow. Así que 10 eventos en la pandemia, todos virtuales, nacionales e internacionales. Así que ya tú sabes. Pues por favor. Un tema que me apasiona. Hablemos sobre agua. Agua como derecho fundamental. ¿Por qué no se habla de eso a nivel de Congreso, a nivel de prensa, a nivel de prácticamente nada? Muy pocos son los que se dedican a hablar sobre el agua como un derecho fundamental. Vamos a hablar primero de eso. ¿Qué es eso? Mira,
El 28 de julio del 2010, hace 10 años, las Naciones Unidas, en su Asamblea General, decidió que el agua era un derecho humano. El agua aparece como derecho humano, no como bien económico, sino como derecho. Como derecho humano para garantizar otros derechos. Tú que hablas de salud, sin agua no hay salud. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, una de las indicaciones que se nos dan es lavarse las manos. Exacto. Un hospital no puede estar sin agua. O sea, la higiene, la salud tiene que ver con la higiene. Entonces, garantizar el derecho humano a la salud garantiza el derecho al agua como derecho humano, garantiza el derecho a la salud, sí, garantiza el derecho a la alimentación, garantiza el derecho a la dignidad y garantiza el derecho a la vida, porque realmente sin agua no hay vida. Entonces nosotros como país somos signatarios de esa Convención de las Naciones Unidas y precisamente nos llamó mucho la atención porque ahora está de moda la ley 4720, promulgada por el presidente Medina el 20 de febrero de este año, que crea la alianza público-privada y aparece el agua como un bien o como un recurso para manejarse desde el punto de vista de la alianza público-privada, y eso es privatización del agua. Eso es un recurso económico según esa declaración de Medina. No es un recurso económico. El agua es un derecho humano. Pero según lo que ha aprobado Medina, según lo que ha promulgado Medina, se convierte en un derecho ya económico, no humano. Lo convirtieron en un derecho económico. No debe ser. Yo creo que lo se asesoraron mal, o hay una intención aviesa, una intención intencionada realmente, que afecte el derecho humano al agua. Nosotros entendemos que como derecho humano, el agua debe llegar a todos los dominicanos en calidad, en abundancia, a buen precio. No debe ser gratis el agua. El agua hay que pagarla, porque la inversión que se hace en tubería para que te llegue bien, el tratamiento para que no te haga daño, eso tiene un costo. Pero tiene que tener un costo justo. Por ejemplo, te voy a decir cómo está el agua en el mundo. Hoy salió una declaración de la FAO que dice que hay 3.200 millones de personas sin agua en estos momentos en el mundo. 3.200 millones de personas sin agua en el mundo. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la ciudad de París? La ciudad de París, que tiene su río Sena, que es un río navegable, que es un río turístico, que aquí debiéramos hacer eso con el Osama, darle mantenimiento, quitar todas esas casas que están ahí y hacer como el Sena, un sitio para pasear, para los turistas, para cruzar la ciudad, revivir un poco lo que fue la ciudad cuando se fundó, porque ese era el tránsito, era el cruce del río en Yola, así era que se hacía. Entonces podríamos retomar todo eso. París hoy día decidió el agua gratis para toda la persona. Tienen fuente en cada esquina, fuente con aguas, con gas, con soda y agua normal, pura, que la gente se la puede tomar. ¿Por qué París hizo esto? Para que no andan botellitas plásticas en la calle. Entonces, el agua tú puedes ir con tu vaso, con tu botella, si tú la tienes de vidrio, la llena de agua. Entonces, en algún momento nosotros debemos aspirar a llegar a eso. Pero sobre todo en estos momentos que se discute una ley de agua en el Congreso, que plantea la concesión del recurso, el agua no puede ser privatizada, no debe ser concesionada. El agua la Constitución en el artículo 15 dice que el agua es un recurso estratégico del país. Somos de las pocas islas del Caribe con bastante agua, con bastante río. Hay un mal uso de las cuencas, se están deforestando las cuencas, se saca arena de los ríos. Entonces yo creo que como bien estratégico, como lo plantea la Constitución, la administración, el Estado, debe coger ese recurso como lo que es, como bien estratégico, y garantizar cada gota de agua que cae de la lluvia, cada poquito de agua, cada riachuelo, cada cosa que hay, preservar ese bien para garantizar el derecho al agua, el derecho humano al agua, que llegue a todos los hogares, potable, que la gente no tenga que comprar botellones de agua, todo ese tipo de cosas, como una gran ciudad y como debiera ser una gran ciudad en un país
que hasta ahora con la pandemia tenía un crecimiento de casi un 7%. Entonces no podemos enajenar ese bien que es un recurso de todos. Bien, el agua como recurso de todos tiende siempre, como todo lo que es de todos, a tener más dueños y menos dueños. Así es. Entonces, nuestro país, ahora mismo, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, donde reside, hemos visto que hay una compañía francesa que ya es propietaria. San Cristóbal es una de las provincias piloto. Está San Cristóbal, está San Pedro. Son 5, no recuerdo las 5, pero sé que hay 5 provincias piloto para un plan con una compañía francesa, donde ellos son los que van a manejar el recurso agua. Pero yo no entiendo cómo es posible que si el agua está declarada en nuestra Constitución como un recurso estratégico, haya una concesión para que una compañía privada extranjera, con las dos desgracias que más han dañado a este país, venga a manejar ese recurso. Entonces, ¿qué debe hacer el ciudadano común que se entera de esto para que se le respete ese derecho a un agua que, si bien no tiene que ser gratis, pero sí tiene que llegar con calidad, en cantidad, y debe ser servida desde el Estado, que es el administrador de la cosa pública? Sí, déjame decirte que entre los eventos que yo he asistido este año, referidos a la privatización del agua, ha sido un fracaso en América Latina. Ha sido un fracaso. En Cochabamba iban a concesionar el agua y el inversionista planteaba como requisito que el agua de lluvia que caía no la podía tocar nadie. El agua de lluvia. En Chile privatizaron el glaciar y Chile es de los países de América Latina que no tiene agua, desviaron los ríos, un desastre. Y ahora en la Constitución nueva que viene de Chile, eso se va a revertir todo, porque fue Pinochet que llevó el proceso privatizador y enajenó el bien, enajenó ese recurso. El agua más cara en América Latina es la de Chile porque es privada. Entonces alguien escribió en Chile un cartel, yo no sé si tú lo has visto, que dice: cuando todo está privado, nos privarán de todo. Si el agua es privada, nos privarán del agua. El ciudadano tiene que luchar para que no privaticen el agua, sino para que haya una ley que administre bien el agua, que garantice que el agua como derecho humano para garantizar otros derechos le llegue a la gente en calidad, en cantidad y a buen precio. Yo vi al director de INAPA en estos días en la televisión decir que no se iba a privatizar, que es un bien estratégico, más o menos con este discurso, y yo me alegro que él lo haya hecho. Y entonces ellos están recuperando todos los gobiernos locales, los ayuntamientos, reparando todos los acueductos de las provincias, y qué bueno, eso es lo que tienen que hacer, y donde no haya acueducto, hacer acueducto, y quien tiene que hacer esa alianza público-privada es el público, el gobierno local, los cabildos, que precisamente con la ley 4720 le quitan poderes. Esa ley en el artículo 2 prácticamente le desaparecen. Y los ayuntamientos son, dijo Juan Pablo Duarte, el primer espacio de la democracia. El primer espacio de la construcción de la democracia. Nuestra Constitución nos dice que debemos declarar el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho. Y el Estado democrático de derecho implica que ningún gobierno, por más poder que tenga, puede enajenar un bien que es de todos nosotros. Bueno, doña Altagracia, mire, yo soy nativo de un campo muy lejos de toda civilización. Y recuerdo en mi niñez que nosotros buscamos agua en un pozo. El pozo estaba en una propiedad privada. Sin embargo, el pozo era público. Todos teníamos acceso y todos podíamos utilizar el agua sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, estaba en una propiedad privada. Todo estaba cercado, excepto la parte donde estaba el pozo. Un ejemplo de que realmente, quizás en el campo se entendía mucho más que el agua es un bien común a lo que estamos viendo hoy día. Digo yo que tengo 55 años, 50 años después.
O sea, ahora más civilizado, menos entendemos lo que es lo público y menos tenemos límites para lo que es lo privado. Sí. Mira, eso se llama servidumbre. Eso está en el Código Civil y en la ley de agua que se está discutiendo en el Senado, está establecida la servidumbre. La servidumbre para accesar al agua, la servidumbre para el abrevadero del ganado. O sea, eso está previsto, eso está reglamentado en la ley que viene, Yo creo que toda la gente que tiene propiedad privada y el público que tiene que pasar por ella, tiene que, aunque aquí no le hace mucho caso a nada, porque las playas son públicas. Tú vas a Alicante y esto es lleno de hoteles, pero las playas son públicas. Y tú puedes llevar tu cheilón y acostarte ahí adelante, y ningún dueño de hotel te puede decir que no. Y aquí en Juan Dolio tú no puedes entrar a la playa de Juan Dolio. Yo una vez fui con unos amigos, que no fui, y había un callejoncito que no cabían 2 personas, para el acceso que le dejaron los hoteles y los propietarios al público de la playa, y las playas son de nosotros. Y aquí las playas son privadas. Y la ley en de España dice... no es así. Mira, a mí me da pique porque los españoles vienen de allá y ellos trazan cercan su territorio, marcan su territorio como los perros, pero allá ellos no lo pueden hacer. En España ellos no pueden hacer eso, pero aquí se les permite todo. Aquí se les permite todo. Tenemos un caso muy famoso aquí de un español que vino aquí con todo su dinero, dueño de una aerolínea, señor Hidalgo, Pepe Hidalgo, y él cogió una parte de un área protegida para hacer un complejo hotelero. Por suerte que se lo desbarataron. Sí, pero, oiga. Las nuevas autoridades. Sí, pero lo hizo. Entonces, y también hay que ver, por ejemplo, usted decía lo que ocurre en Alicante, pero aquí, por ejemplo, la ley prevé que hay una distancia entre la primera construcción y la playa. Aquí eso no se respeta. Entonces yo quiero saber si se va a aprobar la ley y se va a cumplir, ¿cuántos hoteles van a tener que reestructurar toda su infraestructura? Porque la verdad es que no han usado. Mira, con respecto al tema de los hoteles, eso está en la ley de medio ambiente, hay varias leyes que lo contemplan, pero aquí nadie se interesa en conocer la ley y nadie se interesa en aplicar la ley, que eso es lo peor. Eso es lo peor, que se hacen los chivos locos. Y cuando hay alguna presioncita, tú ves que entonces esa gente da dinero y cabildea en el Congreso para que no se la aprueben, para que no se la modifiquen. Nosotros no vamos a hacer Estado de Derecho cuando permitamos que el NAENA y que todo esto, mientras seamos así, no habrá Estado de Derecho. Y yo creo que eso es una tarea que nos pone la Constitución, construir nuestro Estado de Derecho, porque en otro sitio así. Entonces, queremos la inversión, sí, claro, queremos la inversión, pero no podemos caer en el complejo de Guacanariz. O sea, que darle todo a cambio de nada. Vuelvo y te repito, si privatizan todo, nos privarán de todo. Entonces, ese complejo tenemos que irlo eliminando, y donde hay reglas, hacerlas cumplir. Bueno, mire, las playas aquí son públicas. Usted tiene que abrir un espacio para permitir que cada dominicano que quiera venir a esta playa se pueda bañar. Pero ¿quién entra a una jodida playa de Punta Cana? Dime tú, de Punta Cana. Es una república de Fran Rainieri, Punta Cana. No, a que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero vamos a cumplir la ley. Las leyes son para todo el mundo. Doña Altagracia, yo tuve una experiencia, la voy a contar acá, en Aruba. En Aruba hay muchos hoteles y muchos restaurantes que dan a la playa, que incluso han construido pequeños paseos para usted entrar a la playa a partir de los hoteles y de los restaurantes. Pero usted va allí y usted puede pasar de un hotel a otro, de un lado de la playa al otro. E incluso, si usted le molesta, por ejemplo, el tema de la sal que sale usted puede bañarse en cualquier ducha pública de cualquiera de los hoteles, que eso lo pagan ellos, y nadie le dice absolutamente nada, porque allí entienden que hay que respetar el derecho de los ciudadanos. Y estamos hablando de un país que recibe tanto, o por el tamaño menos, pero proporcionalmente, recibe tanto turistas como nosotros y lo hacemos de modo proporcional.
viven del turismo. La única fábrica que tienen es de una marca de cerveza, porque tenían la de la petróleo y eso quebró y se eliminó. No producen agua, hay que decirlo, agua para el consumo. Ellos tienen que desalinizar el agua de mar, porque primero solamente tienen lluvia entre noviembre y diciembre. No tienen río, no tienen lago, no tienen laguna. Sin embargo, tienen agua accesible a la gente, la brinda el Estado, y de la misma agua del grifo usted puede tomarla para ponerla a la nevera y luego bebérsela. No se la puede beber del grifo porque está muy caliente, porque esa isla es súper caliente. Pero uno se pone a comparar con Dominicana, que tiene toda el agua, y entonces el pueblo no puede recibir agua con calidad desde el Estado. Y eso es también no solamente un problema económico, es un problema de salud. Porque cuando la persona no tiene los recursos para comprar el galón de agua, tiene que hacerse de la que haya. Y esto es arriesgar la salud. Entonces, es un asunto de salud pública, es un asunto de la administración del Estado, asumir el agua como derecho humano y como derecho a la salud también. Derecho humano y derecho a la salud, porque realmente no hay vida sin agua. Entonces, si privatizan el agua en este país, la gente no, o sea, ahora mismo, como está distribuida el agua, la gente gasta mucho dinero en agua, en camiones, en botellones, y para colmo los botellones, que eso es otra cosa. Cuando empezó la pandemia, el botellón de agua costaba 45 pesos, ahora vale 85 y 90. Por donde yo vivo, porque eso depende de donde tú vivas también. Sí. Entonces, es una agua privatizada. Ah, no, que el agua que llega mala. Mira, la dañaron para que es precisamente para hacer negocio. Ah, no, que esa agua hace daño. Mentira, mira. Yo asistí a un estudio del agua del acueducto de Santo Domingo, un estudio del Banco Mundial. El agua es 99% potable, la que sale, la que manda la casa y la que mandan casi todos los acueductos. En la capital, como ha habido un crecimiento desordenado hacia arriba, la gente, toda esta torre hacen pozos. Entonces, con esos pozos hay cruce de contaminación. Entonces, la cisterna, los tinacos, todo eso, por eso llega el agua contaminada a la llave de tu casa, pero el agua que sale, que distribuye la casa, el agua que distribuye NAPA, que distribuyen los acueductos, es un agua buena. Bueno, sí, de hecho, ellos tienen una planta de procesamiento aquí en San Cristóbal, y esa planta de procesamiento me consta que el proceso que llevan para purificar el agua es excelente. Ahora, luego el trayecto, ya ahí viene el problema. Bueno, en el trayecto no, en la casa que tiene cisterna y que tiene tinacos. Y a veces hay gente que no, esa es otra. Tú necesitas un agua y tú mismo haces tu hoyo, rompe el tubo y lleva la cometida donde tú quieres que llegue. Ese es un desorden y ahí también se contamina el agua. Entonces la ley debe regular eso, que eso no pase. Esa es una. Lo otro es, la mejor agua es la de la CAS. La CAS tiene los mejores instrumentos para purificar el agua, para medir las sales, los minerales, la que sé yo cuánto. Esa agua que no tomamos no tiene minerales. No. Tú ves la gente con osteoporosis porque el proceso de ósmosis al que la someten le elimina los minerales. Sí. Entonces, tú ves muchísima gente joven con osteoporosis que se le rompe los huesos, que toca el otro, porque el agua no tiene los minerales que tiene que tener para ser un nutriente. Porque el agua, aparte de eso, es un alimento. Claro. Es un nutriente. El agua es un alimento. Tú puedes pasarte sin comer sólido, pero sin agua tú no te puedes pasar. Imposible. Tú no te puedes pasar un día, tú te deshidratas y te mueres. Entonces, realmente, como derecho humano al agua, la gente que ve tu programa, a ti mismo, a todo el mundo, hay que exigir eso, que en el Estado de Derecho necesitamos justamente el derecho al agua como derecho humano, como garante de otros componentes, que es la salud, la dignidad, la alimentación, porque también esa es otra cosa que hay que regular, el agua para el regadío, el agua para la producción. Nosotros somos signatarios de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. En el 12 dice producción y consumo sostenible. Entonces, para eso
ese vínculo ahí fluye el factor agua. Entonces, debe haber una política pública enfocada a ese tipo de cosas. Debe haber una alianza con medio ambiente, con INAPAC, sobre todo con ellos, con el INDRI, una alianza con eso para el manejo del recurso y la accesibilidad de ese recurso a la población, al ser humano, a los hospitales, a la clínica, a todo el mundo, para los agricultores. Hay países que no tienen agua, como tú dices. Pues yo estudié en Israel, yo hice un curso de Derecho al Consumidor allá en el 95, hice un curso allá, y ahí no tienen agua, ahí siembran agua. Ajá. Ahí aprendí yo, en 1995, en un curso que estaba con los judíos, que ellos decían que la Tercera Guerra Mundial se iba a desatar por agua dulce. No iba a ser por petróleo ni nada, por agua. Entonces aquí nos estamos jugando un problema muy serio con el tema de las minerías, con el tema del oro y el agua. Ahí quieren hacer la presa de Cola. Si hacen esa presa de Cola, se va Isabela y se va Osama. Se van los dos. Se van los dos. Y el Osama, históricamente, fue el río que le llevó agua a la ciudad de Santo Domingo. Sí. La ciudad de Santo Domingo se establece ahí por el río, porque el agua baja de gravedad de la loma de Siete Picos. El agua baja por gravedad. Se junta con el Isabela. Son 137 kilómetros cuadrados de río que tiene el río Osama. Y hay 20 afluentes que lo nutren de agua dulce. Bueno. Entonces, atrás de esa agua, atrás de ese oro, atrás de esa cosa, andan los buitres. Y esos capitales buitres. Entonces, no podemos permitir eso. Bueno, Yalta, gracias. Un placer conversar con usted. Ya el tiempo se nos ha vencido. Así es que, de verdad, muy agradecido. Gracias por esta gran charla sobre el agua. Muchísimas gracias. Y pues yo espero que este no sea el último programa que hagamos con usted. No, mi tema es el agua, pero yo tengo muchos temas más. Bendiciones, muchas gracias. Amén para ti también.